17 y 18. Los hermanos que parquearon el carro a este lado, aquí contra el muro del templo, si son tan amables pueden correrlo, porque al retroceder un carro se les puede dañar. Y están en toda la entrada, así que los hermanos que tienen sus carros ahí, si son tan amables pueden correrlo. Libro de Habacuc, capítulo 3, el verso 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labraces no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, aleluya, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de nuestra salvación. Y a eso, hermanos, hemos venido en esta mañana a gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Bríndele un aplauso al Señor en esta mañana. Él es el Dios de nuestra salvación, aleluya. Él es el Dios que te rescató, aleluya. Él es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. Él es el que puede hacer el mar callar. Gloria a Dios. En el momento en que la tempestad te quiere hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Y al otro lado con sus voces pudieron cantar. Él vino cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, clama a Jesús con amén. Solo Él abre el mar, hermano, no tengas temor. Si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a Jesús, Él te va a ayudar. En la hora más difícil esconderte, llama siempre a Jesús, que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Vas a como Israel que para el atravesó, que en el nombre de Jesús el himno de victoria. Del otro lado canto cuando estés frente Oh, aleluya, aleluya, aleluya. llama a Jesús, Llámalo a Él. solo Él abre Invoca el su mar. nombre, aleluya. Hermano, no tengas temor, si detrás viene faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Aleluya. A veces no se entiende, te conoces más que a mí mismo. Creer en algo
y que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces, ¡Aleluya! sé mi Cristo. Quieren algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. No dejo tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. No dejo tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. No dejo tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Es mucho mejor. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, ¡Aleluya! te suelto mis deseos. ¡Oh, aleluya! Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. ¡Amén! Toma control de mi vida. ¡Alelero! Plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos.
Como un perfume, Dios, a tus pies. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Adore a Dios en esta mañana, porque para eso hemos venido, aleluya. Y no le estamos haciendo culto a un Dios cualquiera. Estamos haciendo culto al Dios de nuestra salvación, aleluya. Al Dios que nos rescató de nuestra mala manera de vivir. Al Dios, aleluya, que nos salvó, aleluya. A Él estamos haciendo culto en esta mañana. Alguien que lo alabe, aleluya, aleluya, aleluya. Adore su nombre, que está el Espíritu Santo en esta mañana. Oh, aleluya, 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 aleluya. Oh, aleluya, si a los hombres le rinden pleitesía, aleluya. Si a los hombres aquí en la tierra se le alaba, aleluya, porque no adorar a este Dios tan grande. Gloria a Dios. A este Dios tan maravilloso. A este Dios que sana, aleluya, aleluya, aleluya. A este Dios, aleluya, que un día prometió venir por su iglesia, aleluya. Oh, aquí está su presencia. Aleluya, aleluya. Bueno, los niños pueden salir a sus respectivas clases. Vamos a dar un corito a los niños A la escuela bíblica vengo me invitó, cosas muy hermosas Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Como creado todas las cosas Él me va a enseñar, los palitos, las mariposas Él me va a enseñar, como es su cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Aleluya, ¿cuántos hemos venido a seguir glorificando el nombre de Jesús en esta mañana? Porque aquí hay libertad en la casa del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Bata tus manos y adórelo con gozo, con alegría, porque hoy estamos en la presencia del Rey. Hoy puedo cantar con libertad, Señor. porque soy su hijo, porque soy su hijo.
casa. Oh, hermano, aproveche en este momento. Libertad. Aproveche este momento. Aleluya. Hay libertad en la casa. Hay libertad en su casa. Libertad al cantar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay Aleluya. libertad en la casa Hay de Dios. libertad en esta mañana. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo cantar en la casa de Dios. Puedo cantar en la casa de Dios. Puedo cantar y disfrutar. Somos libres. Somos libres por su sangre. Libres soy. Somos libres. Somos libres. Somos libres. Por su sangre. Por su sangre. Libres A ver los libres. Sí, Señor, somos libres. Aleluya. Hasta el que vive, Él es bueno y poderoso. Dios sube a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta suena al besar. Dios sube a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta suena al besar. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Es grande, es el Señor, y toda la tierra le brinda adoración. Eres grande, es el Señor, y toda la tierra le brinda adoración. Su nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. No hay otro Dios como Él. Aleluya. Hoy van en esta mañana a hay otro Dios. adórale con el corazón, porque Él recibe la alabanza de su pueblo. Dios sube a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta suena al besar. Dios sube a su trono. Aleluya. Aplausos y júbilo, Dios sube a su trono, la trompeta suena al besar. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba,
Aquí podemos sentir su presencia. Aquí podemos sentir la presencia del Espíritu Santo. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Él es el poderoso de Israel, hermanos. Él es el poderoso de Israel, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Si la bajanda, la vasita, la bajaya. Sinda, rama, mamacita, bajanda y la vasita. Y honra kunos manasana vos, Señor, nos adoramos, tú mereces gloria y honra kunos manasana vos, Señor, nos adoramos. Aleluya.
aleluya, cuando lo vio alto y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo, aleluya, y por encima de él habían serafines y ángeles, aleluya, que no cesaban día y noche de decir: santo, 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 santo es el Dios todopoderoso. Si los ángeles, aleluya, le decían a él: santo, santo, y no cesaban de decirle: santo, santo, ¿quién es usted? ¿Y quién soy yo para no adorarle a él? Para no darle lo que es de él, aleluya, porque la alabanza en él, la alabanza en él, aleluya, aleluya. Oh, yo estoy sintiendo la presencia de este Dios sana, Bainda Rama Santa la Batalla. Sayaita Sinda la Babainda Rama Saya. Oh, hermano, sentí la presencia de Dios en lo más grande que le puede pasar a una persona. Aleluya, aleluya. Aquí sentimos lo que no sentíamos antes en la discoteca. Aleluya. Aquí sentimos la presencia, aleluya, de este Dios alto y sublime, de este Dios que nos rescató. Aleluya, aleluya. Oh, alabado sea el nombre de Jesús. Se siente la presencia de este Dios grande, de este Dios maravilloso. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, hermano, pueden sentarse. Gloria al Señor. Sí. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. A ver, como había, digámosle al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Qué bueno estar aquí esta mañana. Salude a la persona que está a su lado. Dígale: bienvenido a la iglesia. Sonríale y dígale: bienvenido a la iglesia. Gloria a Dios. Hermanos, es una bendición estar aquí, cantar a Dios, exaltar a Dios. Amén. Amén. Bueno, un saludo cordial para todos y cada uno de nuestros hermanos, amigos que nos visitan en esta mañana. ¿Cómo le decimos a las personas que nos visitan? Bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Cuál es nuestro deseo? Que se queden con nosotros. ¿Cuál es el deseo del Señor Jesucristo? Que se queden, que tomen la decisión de arrepentirse, de bautizarse en el nombre del Señor, de ser fieles hasta el final. Porque tampoco es empezar, es terminar. Hermano querido, no es empezar, es terminar. Empezar es importante, pero llegar es determinante. Porque yo puedo empezar y si no llego, hay gente que ha empezado la vida cristiana, pero se quedaron en el camino. No llegaron. La Biblia habla del pueblo de Israel, salió de Egipto, pero ¿cuántos entraron a la tierra prometida? Solo 2. Los otros, la Biblia dice que salieron de Egipto. A ver, recuérdenme, ¿cuántos? ¿Pero cuántos? 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que como mínimo, póngale que para 600,000 hombres, ¿cuántas mujeres habrían? Hay más mujeres que hombres. Ustedes son los que piensan mal. Póngale otras 600,000. Así que póngale como mínimo
1.200.000, así como aquí un cálculo ligero. Y solo entraron a la tierra prometida 2 hombres, Josué y Caleb. Los niños entraron también, pero todos los demás se quedaron en el desierto. Porque hay gente que comienza pero no termina. Y hermano, el secreto es comenzar, permanecer y terminar. Y qué bueno que todos los que estamos aquí lo entendamos. Lo que Dios quiere es que lleguemos. Y este camino no es tan difícil, es de perseverar. Eso sí, el día que usted deje de perseverar en lo que debemos perseverar los cristianos, vamos a fracasar. Si usted deja de venir a los cultos, no va a poder permanecer. Si usted no ora, no permanecerá. Si usted no lee la Biblia y la lleva a la práctica, no podrá permanecer, hermano, por más intención que uno tenga. Por eso, hermanos, el propósito es llegar hasta el final. Vamos a tomar la ofrenda en esta mañana, hermano, vamos a ofrendar. Nosotros Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. El agisami sí, el avira mirón, el pone mi pía para saber. El agisami sí, el avira mirón, el pone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Si vos que mira Dios move, alabe. Si vos que mira Dios move, alabe. Si vos que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Si vos que mira Dios move, alabe. Si vos que mira Dios move, alabe. Si vos que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja.
para que pueda vencer. En cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer. El velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó. Entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar. Vio un jardinero y comenzó a preguntar: ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está Vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Asueta vivo, lo mi triunfa, Asueta vivo, ya no tin temor, paso mi sal, con mi futuro, traen el mal, digno Señor, vivo poderosamente vivo, poderosamente vivo. No hay cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. No hay cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. No hay cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. No hay cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Tabata, un pecador, ma vai cerca Jesús. Perdinas cuna su cruz, su amor ana mi luz. No hay cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi alma tu
L'omino di un altro idolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vosso. L'omino di un altro idolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vosso. Señor, no me perdonabo ningún otro Dios, pero a vosso. Señor, no me adora vosso, ningún costra coma, pero a vosso. L'omino di un altro idolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vosso. Oh, 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 L'omino di un altro idolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vosso. Señor, no me perdonabo ningún otro Dios, pero a vosso. Nae cruz, ella limpia mi pica y castigar, porque no respeto yo su ley. El más de los hermanos te invita con placer, que vayas a la iglesia y busques al Señor. No dejes que el demonio se encargue de tu amor. Por el amor de Cristo lo da nuestro Señor. Le diré al diablo engañador que no pecare contra Dios, que el Señor me puede castigar, porque no respeto yo su ley. El miércoles te olvidas si no haces oración. Mejor ir a la lucha en la televisión. No vas a los servicios por ver el santo dron parado en la pantalla de la televisión. Le diré al diablo engañador que no pecare contra Dios. Que el Señor te puede castigar, porque no respeto yo su ley. Ay, ay, ay. Que Dios nos ayude, amén. Ahí está pues la predicación, ¿no? Ahí está el mensaje. El Señor nos puede castigar. Y es así, hermano. Si no le damos a Dios el lugar y el respeto que Él merece, estamos en problemas. Y en grandes problemas. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Quiero invitarles que estén de pie, tengan la bondad. Hemos cantado a Dios, hemos orado, ahora oraremos por las peticiones. Vamos a leer la palabra de Dios, libro de Juan capítulo 13, versículos 12 al 17. Juan capítulo 13, versículos 12 al 17.
Juan 13, 12 al 17. Amén. ¿Han encontrado todos? Dice la palabra de Dios así. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, ¿qué? Bienaventurados seréis si las hiciereis. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Hermanos queridos y amigos que están aquí, hemos venido este mes hablando acerca de valores y principios. Amén. Repitan conmigo: valores y principios. Y hemos venido hablando de ellos porque, hermano, es muy importante entender lo que Dios quiere con nosotros. Y yo quiero que esta mañana usted esté muy atento, porque, hermano, a veces uno puede ser cristiano pero no obedecer mucho. Uno puede ser cristiano pero no seguir el ejemplo de Jesús. Y bueno, realmente decir que puede y no es como contradictorio también, ¿no? Porque si es cristiano, la palabra cristiano es seguidor de Jesús. Por eso a los primeros que se les llamó cristianos eran porque seguían a Cristo. Y vamos a mirar por qué todo este mes hemos estado hablando de ello. Porque, hermano, con nosotros hay una misión. No solo el plan de Dios es salvarnos, el plan de Dios es que usted y yo también, como hijos de Él, impactemos al mundo. Seamos luz del mundo, seamos ejemplo del mundo, seamos testimonio para el mundo. Amén. Hermanos, los principios y valores, esta es una definición, son fundamentos éticos y morales que guían las acciones y decisiones de las personas u organizaciones o la sociedad en general. Nosotros como cristianos debemos, hermanos, ubicarnos más allá del término medio, del promedio de la gente. Debemos buscar el máximo bien del hombre para la suprema gloria de Dios. Amén. Así que un cristiano, su nivel debe ser mucho más elevado en todas las áreas que una persona que no camina con Dios. Amén. ¿Están conmigo? Amigos que están aquí, cuando usted ve a un cristiano que no camina bien, tampoco se escude en él para decir, por eso es que yo no soy cristiano. Porque hay gente que dice, como hay cristianos que dan mal testimonio, yo por eso no voy a la iglesia y no soy cristiano. Pues estás en un problema muy grave, porque Dios te va a demandar eso, porque no es por la vida de otra persona o el testimonio de otra persona, sino por la relación con Dios y nuestra entrega a Dios, que podrás ser salvo y vamos a ser salvos. Amén, hermanos. La iglesia, hermanos, alguien vio la iglesia como una gran mansión repleta de habitaciones, y Él nos recomienda y dice: cuando tú hayas escogido tu propia habitación, no dejes de ser amable con quienes hayan escogido diferentes puertas de esa casa y con quienes aún están en la sala de espera. Si se han equivocado, necesitan tus oraciones mucho más.
Si son enemigos tuyos, tienes órdenes de orar por ellos. Esas son reglas comunes de la casa. Así que alguien vio la iglesia como una gran mansión llena de habitaciones y vio que alguno había escogido ya su habitación, cómo iba a vivir, iba a ser, pero se le recomendó y le dijo: aunque tú ya estés definido, ten cuidado con los que han escogido otras puertas o están en sala de espera. Dales la mano, ayúdele. Hermanos, nosotros como iglesia estamos para ayudar a las personas a caminar en Cristo. Y si bien es cierto que a veces orientamos y corregimos el pecado porque hay que hacerlo, y el pecado hay que predicar contra el pecado y hay que instruir para que la gente viva rectamente ante Dios, nosotros no estamos para juzgar, sino para ayudar. Amén. Nuestra vida de principios y valores, hermanos que están aquí y amigos, es fundamental. Porque los cristianos, escuchen esto, los cristianos por donde vamos llevando un mensaje de paz, de esperanza, pero sobre todo presentamos a Cristo. Por eso es que un cristiano debe tener cuidado con su vida, porque usted está presentando a Cristo donde va. Y la gente espera de un cristiano que presente a Cristo. Amén. Hermanos queridos, el plan de Dios cuando vino a este mundo era salvarnos. Amén. El plan de Dios cuando vino a este mundo era salvarnos. Dios, el único Dios, el soberano Dios, el Rey del cielo y de la tierra, aquel que es alto y sublime, como lo cantábamos ahora, y que no hay otro como Él, vino a este mundo a salvarnos. Se hizo hombre, dice la Biblia. Primera de Timoteo 3:16 dice la Biblia: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Hermano, la gente no lo entiende. Es un misterio. Dios se manifestó en carne. Así que el que vino a este mundo era Dios manifestado en carne, hecho hombre. Dios tomando forma humana para salvarnos a nosotros. A eso vino Dios. Amén. Pero también vino, y ojo a esto por favor, pero también vino, hermanos queridos, a enseñarnos con su vida cómo debemos vivir sus hijos. Amén. Y vino a enseñarnos con su vida, con su ejemplo, con sus obras, y nos enseñó con ellas cómo debe ser nuestra actitud, nuestro comportamiento para con el prójimo. Amén. Y leíamos el pasaje en Juan 13:12 al 17, que Jesús lavó los pies de los discípulos. Hermanos y amigos, hay gente que lava los pies de las personas siguiendo este pasaje bíblico. Jesús no estaba diciendo que había que lavar los pies de los demás. Jesús lo que quería era darnos ejemplo de servicio, de humildad, de entrega, de compasión, de amor. Y hermano querido, Jesús quería darnos con ello toda esa enseñanza, y es lo que Jesús nos está dando. Es igual al Padre Nuestro. La gente en la religión todos los días dice el Padre Nuestro, y el Padre Nuestro no era una oración para repetirla. El Padre Nuestro es una enseñanza de lo que contiene la oración. Amén. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Así que Jesús con esa enseñanza nos enseñó humildad, nos enseñó amor. Aquí conmigo, tranquilos. Quédense conmigo. Yo les decía esta semana que nosotros, alguien se para y ya la gente, alguien se mueve, ¿no? Dejen que ellos estén en lo que estén, pero quedémonos aquí. Jesús con la enseñanza de lavar los pies de los discípulos nos enseñó humildad, nos enseñó amor,
nos enseñó respeto, nos enseñó perdón, nos enseñó comprensión, nos enseñó servicio, nos enseñó modelo de conducta, nos enseñó compasión. Gloria al nombre de Jesús. Nos enseñó cómo debemos conducirnos quienes somos hijos de Dios. Amén. Hermanos, y debemos aprender de Jesús y su enseñanza, porque nosotros los cristianos, querrámoslo o no, vamos llevando un mensaje por el mundo. Usted y yo como hijos de Dios vamos transmitiendo un mensaje, y de allí es que es menester ser ejemplo. De allí es menester que nuestra vida sea transformada cada vez más, y cada vez nuestra vida refleje más la imagen de Cristo en nosotros. Amén. No somos perfectos, pero estamos caminando en el camino de la perfección. Hermanos, el propósito del Señor era salvarnos, pero también llevarnos a que nos parezcamos más a Él. Amén. Y yo quiero que entienda esto, una evidencia o un testimonio de que que estamos caminando y viviendo como Él quiere, es si estamos aprendiendo a vivir como Él nos enseñó. Amén. Amén. Y déjeme agregarle algo más, y a sufrir como Él sufrió. ¿Quieres saber si nos estamos pareciendo a Jesús? Eso depende si estamos aprendiendo a vivir como Él nos enseñó a vivir. Pero número 2, si estamos aprendiendo a sufrir como Él sufrió. Amén. Y hermanos queridos, por sufrimiento aquí no me refiero a ese sufrimiento que nosotros conocemos por sufrimiento. Nosotros conocemos por sufrimiento la enfermedad, el hambre, la escasez, los problemas, las crisis económicas, pero no, a eso no me refiero. Jesús dijo, los pobres siempre los tendréis. Pero al sufrimiento que me refiero, si estamos aprendiendo de Jesús realmente, es ese sufrimiento que vino a la vida de Jesús, no por causa de los problemas, sino por causa de aquellos que estaban cerca de Él, de aquellos que caminaban con Él, de aquellos que le hirieron, de aquellos a los que vino a salvar y lo traicionaron. Ese sufrimiento. Y le quiero decir, hermano, porque nuestra vida cristiana se parecerá a Cristo en la medida en que usted y yo aprendemos a que cuando nos hieren, nos hacen daño y pasan muchas cosas contra nosotros, nos comportamos a la manera de Cristo. En los discípulos, entre esos 12 discípulos que Jesús lavó los pies de ellos, estaba el que lo iba a vender. Y Jesús le lavó los pies con amor. Y Jesús sabía que lo iba a vender. Si fuera usted o yo en términos de ahora, ¿qué hubiésemos hecho en ese momento? Con ese pie ahí que se lo pusieron ahí a usted. Porque la conducta nuestra es, el que me la hace, me la paga. Me hizo algo, mañana hablamos. Él me da la oportunidad. Es más, por allá en una región de un país, la gente dice que en juego largo, pero en los cristianos no es así. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6. Primer libro de Juan, capítulo 2, verso 6. Miren lo que dice la Escritura. Y estamos hablando, hermano, de Jesús como nuestro modelo. Ese es el título del mensaje hoy. Jesús como nuestro modelo. Amén. Y miren lo que dice. El que dice que permanece en Él, ¿qué debe de hacer? Andar como Él anduvo.
Así que los que decimos que andamos en Cristo y que permanecemos en Él, hermano, nuestra vida debe andar como Él anduvo. Amén, digan gloria a Dios. Y hermanos queridos, estamos en un mundo caído, pecaminoso, lleno de errores. Sí, así quedó el mundo después de que Adán y Eva pecaron, nos dejaron esa herencia y todo el que nace bajo esa sentencia. Pero hermano, una vez que llegamos a Cristo, nuestra vida no somos perfectos, pero debemos de ir caminando en el camino de la perfección. Yo no puedo ni usted debe quedarse todos los años de su vida en la mismo estilo de vida, porque si nosotros permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Amén. Hermanos, Jesús, con la enseñanza de lavar los pies de los discípulos, nos dio una tremenda enseñanza y les decía, nos enseñó a amar al prójimo. Amén. Pero hermano querido, mi prójimo no solamente es mi hermano, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi papá, mi mamá, mi amigo. No, mi prójimo también es ¿quién? Mi enemigo. Mi prójimo es mi enemigo también. Y cuando Jesús dice ama a tu prójimo, no le estaba diciendo ame a sus hermanos. Pues uno ama a sus hermanos, es lo normal. Cuando él estaba usando ese versículo, le estaba diciendo ama a los que no te aman, ama a los que te aborrecen, ama a los que te metieron zancadilla, ama al que supiste que te hizo echar del trabajo. Dios mío bendito, estoy afuera sin trabajo y estoy ahí. Dios dice, ámalo. Amén. Hermano, Dios nos dijo, perdona a tu hermano, a tu prójimo, no solo a tu hermano, a tu familiar y a tu prójimo. Y vaya que tenemos problemas con el perdón. Y vaya que en los cristianos hay problema con el perdón, y les prediqué 2 semanas. La semana hace 15 días y hace 20 días les hablé del perdón. Pero hermano, casi que puedo decirle, nosotros aunque oímos la palabra, seguimos en la misma línea. Y de ello daremos cuenta a Dios. Porque no es oír la palabra, es Dios me habla y yo obedezco. Cada que predicamos aquí, hermano, no predicamos, hermano, mire, todo lo que sucede en la iglesia lo hacemos guiados por el Espíritu Santo. Y usted se preguntará, pero ¿cómo así? Porque oramos. Porque le pedimos a Dios que nos guíe en la labor pastoral, porque le decimos todos los días a Dios, Señor, dame la palabra que necesitamos. Le decimos a Dios, Señor, guíame para enseñar la iglesia donde tú quieres. Pero no solo nosotros, ustedes oran por la iglesia, oran por los pastores, oran por los predicadores. Tenemos en Colombia más de 5,000 congregaciones que todos los días en sus oraciones nos presentan delante de Dios. Señor, bendice los misioneros, dale la palabra que necesita la iglesia, ayúdales a dirigir la iglesia. Pero hermanos queridos, cuando oigo un mensaje, ¿qué hago con ese mensaje? Si escuchamos del perdón, estoy perdonando, porque detrás de ese mensaje hay miles de oraciones que han subido a la presencia de Dios para que Dios envíe la palabra que necesitamos. Así que si no empezamos a revisar cómo voy a arreglar mis problemas y cómo voy a perdonar a mi hermano, estoy en dificultades para poder agradar a Dios. Y necesitamos aprender a perdonar. Amén. Y la Biblia nos enseña la importancia del perdón y hablé de ello, así que solo déjeme recordárselo. Jesús en el lavar los pies de los discípulos nos enseñó humildad. Y hermano querido, humildad no es ser pobre. A veces caminan juntas, pero
no necesariamente la gente pobre es humilde. Hay gente pobre con un altivez. Hay gente pobre con un orgullo, como los hay ricos también. Pero hay gente rica también que es humilde. Hay gente que tiene mucho, pero ellos son humildes, son respetuosos, son sencillos, a nadie le enrostran lo que tienen, a nadie humillan. Pero hay gente pobre, hermano, que humillan a las personas. Jesús, al lavar los pies de los discípulos, nos enseñó justicia, nos enseñó equidad. Él no vino a imponerse como el dueño, el rey. Él dijo: yo soy, ustedes dicen que yo soy el maestro, ¿verdad? Ustedes dicen que yo soy el Señor, ¿verdad? Sí, tú eres maestro y Señor. Y Jesús dijo: y bien dicen, porque yo lo soy. Yo soy el Señor, yo soy el maestro, dijo Jesús. Pero yo vine a lavarle los pies a ustedes. Nos enseñó justicia, nos enseñó integridad, nos enseñó generosidad, nos enseñó fidelidad, nos enseñó paz, nos dio ejemplo de todas esas áreas. Pero déjeme, yo le hago énfasis en esta hora sobre Jesús como modelo de vida para nosotros. Nos enseñó a sufrir. Y otra vez le digo, no nos enseñó el sufrimiento de la pobreza. Está ahí, puede estar ahí. Pero nos enseñó el sufrimiento por las ofensas. Cuando alguien te hace algo que no te gusta, ¿qué haces? Lo tienes ahí todavía fresquito. Nos cuesta saludarle. Pues Jesús nos enseñó otra cosa. Jesús nos enseñó el sufrimiento, hermano, por causa de la ofensa de otros. Pero nos enseñó la manera en que debemos comportarnos frente a esa persona, hermano, amigo, familiar, o persona en la iglesia, o persona afuera, que nos hace daño y nos ha hecho daño. Gloria al nombre de Jesús. Y yo quiero decirle algo, hermano. Levánteme la mano los que han tenido problemas con algún hermano de la iglesia. Ah, no, esto es un paraíso. Que el Señor venga ya. Que el Señor venga ya. Gracias, hermana María. Que el Señor venga ya, porque estamos listos. En la iglesia, en cualquier parte, aquí o en otra parte. Levanten la mano los que han tenido problemas con... Claro. No, gracias a Dios, ya como el 70 están listos países. Hermanos queridos, cuando nosotros tenemos un problema, una diferencia con alguien, cuando alguien nos ofende o nos hace daño, yo quiero que usted entienda esto como Jesús lo usa. Él lo usa para formarnos. Así que esos problemas, eso que alguien te hizo y te ofendió, te defraudó, no te cumplió, el Señor lo usa para que nosotros podamos aprender y para que nuestra vida sea formada a la imagen de Él. Porque como, hermano, cuando usted le dice, cantamos muy bonito, Señor, yo quiero ser como tú, ¿verdad? Haz de mi vida un altar. Quiero que mi vida sea una ofrenda encendida. Y Dios dice, bueno, problema con el hermano tal. Y ese que cantaba, Señor, haz de mi vida una ofrenda, haz de mi vida un altar. Señor, quiero parecerme a ti. Cuando el hermano le hizo algo, reaccionó con toda contra el hermano. Y el Señor dice, todavía tienes que seguir cantando. Es que así trabaja Dios. Alguien hizo algo que a usted no le gusta y le defraudó. Pues el Señor me está mostrando cuánto nos falta todavía parecernos a Él. Amén. Amén. Y levánteme en la mano los que bendicen al que les hizo daño. Ah, no estamos listos, hermano. Hoy estoy feliz, oiga, pero siento que estamos, gloria a Dios, que el Señor, ahorita sí cantamos, que venga ya, que venga pronto, el coro de los Devia.
Ahorita sí, hermanos, que venga el Señor ya, porque mire, aquí nos hacen algo y nosotros, Dios lo bendiga, te deseo lo mejor, que triunfes, que te vaya bien, ojalá tu vida, tu negocio, tu empresa, tu familia, que Dios te bendiga. No es tan fácil. Pero si queremos parecernos a Jesús, necesitamos entenderlo. El aprendizaje cristiano, hermano querido, incluye el sufrimiento. Usted es un hijo de Dios, bienvenido. Eso incluye el sufrimiento. Hermanos nuevos, recién bautizados, la vida cristiana incluye el sufrimiento. Y a uno no lo hace sufrir el lejano, porque uno el lejano pues no tiene tanto que ver con él. Uno sufre por los cercanos. Uno sufre por los cercanos. Uno realmente, ¿quién hace sufrir a los padres? Los hijos, los cercanos. ¿Quién hace sufrir al esposo o a la esposa? El que le prometió amor eterno. Ese es el que nos hace sufrir. ¿Quiénes son los que nos hacen sufrir? Los hermanos de la fe, a los que ayudamos, amamos, servimos. Ellos son los que nos hacen sufrir. Así que no son los lejanos, pero hermano querido, la vida cristiana incluye sufrimiento. Y usted quiere ser un cristiano, un hijo de Dios, y vamos para el cielo. Bienvenido, hermano, pero va a sufrir. Pero no se preocupe, vamos para el cielo. Amén, aleluya. Porque el que no se suba a ese barco, hermano, aunque incluye sufrimiento, lo que le espera es dolor y sufrimiento eterno. Aquí es un ratico, un hermano que por ahí le dijo algo a uno, lo ofendió, habló de uno, lo criticó, dijo cosas que no son, se imaginó cosas. Pero hermano, el que se quede aquí, que se pierda, lo que le espera es toda una eternidad de sufrimiento y dolor. Amén. El fruto del Espíritu, dice la Biblia. ¿Cuál es el primer fruto que nos habla la Biblia como fruto del Espíritu? Amor. Pero ¿amor a quién? Porque usted me dice, pastor, ame a Sofía, ame a Esteban, ame a Mónica. ¿Qué tan difícil eso es para mí? Amar a Esteban, amar a Sofía, amar a Mónica, eso no es difícil. No ve que son mis seres queridos. Cuando la Biblia dice el fruto del Espíritu es amor, ¿amor a quién? Amor a esa piedrita en el zapato que tú dices, Dios mío, pero ¿cuándo, Señor? Llevo 20 años en la iglesia en Aruba, y al que ponen en la recepción es al que no quiero ni ver, y es el que me saluda. No es con ustedes, hermanos, tranquilos, no. Pero es así. A ese que usted no quisiera saludar es el primero que estacionó el carro, y usted no quiere mirar por un lado y mira al lado, y es el que estacionó al lado suyo. A cualquiera quiere usted encontrarse allá en playa o en cualquier lugar, y uno se encuentra aposta el que no quiere encontrarse. Pero es que Dios nos está moldeando. La única manera de reflejar la imagen de Dios y que Dios sea mostrado en nosotros es que nosotros aprendamos a amar, no al que nos ama, sino amar a aquel que no nos ama y que es más, nos ha hecho daño, nos ha criticado, nos ha cuestionado, se ha reído de nosotros y nos ha visto por debajo del hombro. Hermano, ahí estoy diciendo, he aprendido a caminar como Jesús quiere que camine. Diga gloria a Dios. Pedro vivió con Jesús, caminó con Jesús, observó a Jesús, vio las reacciones de Jesús cuando le hirieron, le maltrataron, le abofetearon, le escupieron, le traicionaron, le dieron latigazos cuando Judas lo vendió, todo. Y Pedro estaba así. Por eso Pedro nos escribe en 1 de Pedro capítulo 2.
Primera de Pedro capítulo 2, versículo 18 al 23. Mire esto, hermano. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Pero mire lo que dice, no solamente a quienes, sino también a quienes. Y esa no es tan fácil. Uno, un patrón, un jefe, bueno, todo el mundo dice, yo sí tengo un patrón, una maravilla. Pero la Biblia dice, estén sujetos a los que no son tan buenos, ni tan amables, ni tan afables, ni tan especiales, sino también a los que son ¿qué? Difíciles de soportar. Sigue diciendo la Biblia. Porque esto merece ¿qué? Aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, mire esto, hermano, sufre molestias padeciendo injustamente. Verso 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Eso quiere decir que si a nosotros alguien nos ataca porque hicimos algo malo, pues nos está atacando porque hicimos algo malo. Ahí no hay gloria, ahí no hay nada. Pero el versículo dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es ¿qué? Aprobado delante de Dios. Y lo que es aprobado delante de Dios para nosotros es ¿qué? Bendición. Pues para esto fuisteis llamados. Escuchen esto, hermano. Fuimos llamados para ser salvos, sí. Dios quiere llevarnos al cielo, sí. Dios quiere quitarnos la sentencia de pecado, sí. Pero necesitamos entender, fuimos también llamados para que vivamos y seamos ejemplo. Porque también Cristo padeció por quienes, dejándonos ¿qué? Para que sigamos ¿qué? Sus huellas, sus pisadas. Amén. Gloria al nombre de Jesús. El cual mire, él no hizo pecado. En él no se halló engaño en su boca. Amén. Versículo 23. Quien cuando le maldecían ¿qué? Léalo duro. No respondió con maldición. Cuando padecía, ¿no qué? ¿Qué es lo que uno hace cuando alguien no se maneja bien con uno? Hablamos. Déjenlo y verá. Espere que cuadramos. A fin de mes cuadramos. El día que le pague vamos a ver. Espere el día que necesita de mí. Pero el que hizo esto, hermano, es el Rey de la Gloria. Y hermano querido, el Rey de la Gloria no necesitaba sufrir. Él escogió sufrir para darnos ejemplo. Él escogió la vida de sufrimiento para enseñarnos, hermano, lo que es vivir con Él y caminar con Él y tenerlo a Él en la vida. Amén. Sino que encomendaba, mire, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Dejemos hasta ahí. Hermano, cuando usted lo hieran, cuando nos hieran, cuando te hiera en el empleo, en el trabajo, el jefe o el empleado, cuando te hiera el familiar, el ser querido, el hermano, el amigo, el vecino, hermano, acuérdese de Jesús. Acuérdese de Jesús. Es que me hizo algo, acordémonos de Jesús. Él tenía el poder, la autoridad, el dominio. Él podía desaparecer a esa persona, pero no, ¿sabe qué hizo? Lo amó y lo perdonó. ¿Usted se imagina nosotros con el poder de Jesús? ¿A cuánto habíamos convertido? ¿Quién sabe en qué? Pero Él nos dio ejemplo.
Y nos dio ejemplo, hermano, y nos dice, si ustedes los tratan mal y tratan mal a esa otra persona, aunque usted tenga razón, ahí no hay mérito, ahí no hay justicia, ahí no hay triunfo, ahí no hay bendición. ¿Por qué? Porque usted se está comportando de la misma manera que esa persona. Así que a veces los cristianos puede que no decimos nada, pero también a partir de que nos hacen algo, miramos con desprecio. No volvemos a saludar a esas personas. Yo he visto personas que los saluda a alguien que les ha hecho algo y le dan la mano, pero ni lo miran. Pues eso dice mucho del cristiano. Y el problema es que arriba de todo está Dios. Y Dios un día juzgará nuestra vida y nuestras obras, hermanos queridos, iglesia del Señor. Y es donde necesitamos entender, porque Él miró con amor a sus enemigos. Le sirvió a los que le hicimos daño. Amén. Y es que están aquí presentes. Estamos aquí presentes los que le hicimos daño, los que le herimos, los que causamos toda clase de mal a nuestro Señor. Somos los que estamos aquí, pero cada que nos acercamos a Él, ¿qué recibimos de Él? Dígalo duro, hermano, ¿qué recibe usted cada que se acerca a Él? Bendiciones. Bendiciones. Porque aunque seamos infieles, Él permanece fiel, iglesia. Él sigue siendo fiel. Por eso Él no espera que yo mire a mi hermano con rencor, con resentimiento, como que no le quiero ver el rostro, me dio la mano. Amén. A veces uno le dan ganas de decirle, hermano, pero está mirando es para allá, vea. Porque incluso uno ahí, la persona a la que saludan, y uno ahí, y la persona ni le mira. No, hermano, Jesús nos dio ejemplo y nos enseñó. Él fue experimentado en quebrantos. La Biblia dice en Isaías 53, hermano, es que es impresionante. La Biblia dice en Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Sigamos, 53, ahí adelantico está. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra. Bueno. Despreciado y desechado entre los hombres. Mire lo que le hicimos nosotros a Jesús. Es que no es para que usted diga esos romanos tan malos, esos judíos tan malos. No, eso es lo mismo que hicimos todos. Y si nos hubiera tocado en este tiempo a Jesús, le hubiéramos hecho eso más. Amén. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4, ciertamente llevó él ¿qué? Mis enfermedades y sufrió mis dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Hermano querido, eso lo vivió Jesús por nosotros. Pero mire en el versículo 7 al 9 lo que él no hizo, y lo contrario a lo que nosotros a veces hacemos. Mire lo que él no hizo. ¿Qué no hizo? Versículo 7. Angustiado él y afligido. Usted sabe lo que duele una traición, un golpe por alguien, siendo uno justo. Usted sabe lo que duele que alguien te escupa el rostro. Usted sabe lo que duele que alguien te castigue y no hiciste lo malo. Usted sabe cuánto duele que te cuelguen en una cruz y te quiten la ropa y se burlen de ti y te claven y te hagan, y siendo justo. Pues la Biblia dice, angustiado él y afligido. ¿Pero qué? ¿Qué no hizo? No abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Verso 8: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso ¿con quiénes? Con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Sí ve lo que Jesús nos enseña? Pero hermano, cuando a usted y a mí nos hieren, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos, y a uno, y alguien le dice algo, y uno quiere subirle más la voz, y el otro la sube y uno más grita, y uno le quiere imponer, y si no ya quiere uno reaccionar, y uno dice después hablamos. Pero hermano, déjeme decirle, Jesús eligió el sufrimiento para enseñarnos a nosotros que el precio de seguirlo a Él y vivir con Él es sufrir. ¿Y que ya me la hizo, pastor? Hay que sufrir. Y esa es parte de la vida cristiana. Y si no lo entendemos, hermano, nuestra vida se va a distanciar del plan y el propósito de Dios. Déjeme ir terminando diciéndole, hermano, Romanos 12, 17, dice la palabra de Dios. Romanos 12, 17 al 20, si lo tenemos ahí. No paguéis a nadie mal por mal. Hermano, eso es un mandamiento. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad que lo bueno delante de todos los hombres. No es tan fácil, pero hay que procurarlo. Verso 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hermano, porque hay gente que no quiere estar en paz con uno. Hay gente que no se mete con ellos, pero ellos sí se van a meter con usted. Hay cosas, y no les vamos a hacer la guerra, pero no, esa persona va a hablar de usted, le va a hacer daño, le va a traicionar y muchas cosas, pero en lo que corresponde a usted, tenga paz. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino que dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermano, no es mejor que Él defienda mi pleito, no es mejor que Él meta su mano. Claro que sí, iglesia. Es mejor dejar mis cargas y mis problemas en Él. Él me defenderá. Y no solo me defenderá, será bendición para mí. Hermano querido, no solo Dios te defenderá, sino que para ti será una bendición. Amén. Versículo 20. Así que si tu enemigo, esto no es tan fácil. Al que lo ofenda ahora, hermanos, llévele un mercado esta tarde. Eso, vítelo, hoy está bueno. Pasen ahora por allá que está rico. Así que si tu enemigo tuviere hambre, cóbraselas. No le hables. Desquítate, véngate, en juego largo hay desquite. Arrieros somos y en el camino nos vamos a encontrar. No, Señor, la Biblia dice: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Hermano, qué linda la enseñanza de Jesús. Nos enseñó a amar, a perdonar, a sufrir la ofensa y a vivir en paz. Amén. Mateo capítulo 5 versos 43 al 45, y vamos a orar a Dios. La Biblia dice: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo
y aborrecerás a tu enemigo. Eso decía la ley. Y eso dice la gente por allá afuera. La gente dice: yo amo a mi hermano, a mi esposo, los que me hagan bien están conmigo. Es más, la gente dice: usted es de los míos. Pero el Señor dice: invita a comer a Texas de Brasil al que no es de los tuyos. Llévalo. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero mire la enseñanza de Jesús. 44, por favor. Mas yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendiga. Ay, Dios mío, ¿sabe qué es bendecir? Ese patrón que no le pagó y: Señor, bendícelo, ayúdalo, multiplícale, que le vaya bien. Porque uno en el corazón, uno dice: ojalá no le paguen a él tampoco. Señor, cóbrale 100 veces. Y uno quiere, y uno pero el Señor dice: deséale que le vaya bien. Pídele a Dios que lo bendiga. Bendecid a los que os maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen, y oren por aquellos que los ultrajan y os persiguen. Yo alguna vez le pregunté a una hermana: hermana, ¿usted por qué llora? ¿Y por qué ese gemido y ese dolor? ¿Qué le pasa? Y estoy pidiendo a Dios que le cobre a alguien una que me hizo. Porque hay unos gemidos, pero clamando venganza, clamando justicia. Y Dios dice: no, ora por los que te maldicen, ora por los que te hieren, ora por los que te han fallado, ora por los que te han decepcionado. Dígale a Dios: Señor, bendiga al que no me dio propina. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y sobre injustos. Hermano querido, es que usted y yo estamos reflejando la gloria de Dios en Aruba, en nuestra familia, en nuestra casa, en el trabajo, en el negocio. Estamos reflejando la gloria de Dios. No sé si usted quiere acompañarme a decirle a Dios: Señor, ayúdame. No soy perfecto, tengo errores, fallo, deseo venganza, pido justicia, quiero cobrarme, me enojo. Todo nos pasa. Yo creo que usted no es el único, hermano, creo que a todos nos pasa. Pero qué bueno hoy decirle a Dios: Señor, aquí estoy. Ayúdame a amar al que me ha hecho daño. Ayúdame a desear la bendición de Dios, porque quiero que mi corazón sane. Hermano, tendremos bendición si aprendemos esto. Nuestra vida, nuestro corazón, nuestro entorno, nuestra familia será diferente. Hay familias desunidas, familiares que no se hablan, que no se ayudan, que se tratan mal. Qué bueno colocar todo eso en las manos de Dios y decir: esto se tiene que acabar. Él escogió el sufrimiento por amor a nosotros. Qué bueno nosotros decir: Señor, gracias por esta enseñanza, pero ayúdame a obedecerla y a guardarla. ¿Alguien te ha ofendido? Ámalo. ¿Alguien te ha ofendido? Ámalo. Yo quiero invitar a todos los hermanos, los jóvenes. Venga, conéctese con Dios. Venga, acérquese a Dios. No sé si alguien tenga algo para traer hoy a los pies del Señor.
No sé si alguien tenga algo para traer a los pies del Señor hoy. Su papá, su mamá, un pastor, un hermano en la iglesia, un familiar. Eso nos sigue haciendo daño, hermano. Y el diablo lo va a usar para hacernos más daño. Dígale a Dios: que se acerquen acá. Dígale a Dios: Señor, ayúdame a sanar. Ayúdame a tolerar la ofensa. Ayúdame a mirar con amor al que no me quiere, al que ha hablado de mí, a servirle a aquel que yo sé que me hizo daño. Dile: Señor, hay heridas en mi corazón. Ve, hermano, el diablo las revuelca. Hay familiares en la iglesia que no se saludan, y el diablo revuelca esas heridas y nos mantiene cautivos. Pero Dios permite muchas cosas para que aprendamos a reflejarlo a Él. No podremos amar si no nos hieren. Para amar tengo que ser herido. Para perdonar tengo que ser traicionado. Para que se vayan de mí mis odios y rencores, alguien tiene que causarme daño para que yo pueda aprender a sanar. ¿Por qué no le dices a Dios: Señor, sánanos? Estamos terminando este mes de valores y principios. Y hemos ofendido y nos han ofendido. Hemos herido personas y nos han herido a nosotros. Nos han dicho cosas muy duras, pero también las hemos dicho nosotros. O a alguien hemos mirado mal por encima del hombro. ¿Por qué no traer eso a la presencia de Dios y decirle: Señor, ayúdame a sanar mi corazón? Hoy quiero, Señor, que mi corazón sane. Hable con Dios un momento, hermano. Habla con Dios y dígale: Señor, quiero parecerme a ti. Quiero reflejar tu imagen. Ayúdame a andar como tú anduviste, Señor. Dígaselo, hermano, dígaselo, porque todos hemos vivido momentos duros. Hay personas muy ofendidas, les han hecho daño, pero es hora de no esperar que alguien se acerque. Perdónalo tú, sana tú. No dejes que la ofensa haga nido en tu vida y tu corazón. Que este mes nos sirva para tener paz, para que valores y principios estén en nuestra vida, para que Jesús sea mi modelo a seguir, para que cuando me hieran yo pueda tener una actitud de perdón. Dile a Dios: Jesús, hazme carácter, Señor, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, hazme carácter, haz como el tuyo. Yo quiero ser. Dígaselo a En Dios. esta vida hay cosas que pasan Que yo no entiendo. Hay cosas que pasan. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hay cosas que nos van a hacer y no entenderemos. Hacer tu voluntad y morir a mi viejo. Pero Él quiere perfeccionarnos. Más como el tuyo yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter Más como el más tuyo. como el tuyo. Yo quiero ser Dios. Yo quiero ser. Ore, ore y dígale a Dios: Señor, ayúdame. Haz mi carácter Señor, ayúdame, Dios. más como el tuyo. Yo quiero ser. Yo quiero ser.
Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor. que Dios nos ayude, iglesia. Que el Espíritu Santo esta mañana Tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Señor, es mi carácter. Tuyo yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Aleluya. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi Señor. carácter más como el tuyo yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser. Mi Aleluya. carácter más como el tuyo yo quiero ser. Amén. Levanten la mano los que quieren que nuestro carácter sea más como el del Señor. Prepárese para la ofensa esta tarde. Prepárese para que alguien le haga algo y usted pueda perdonarle y mirarle con amor. Vamos a orar, hermanos y hermanos que cumplen años esta semana. La hermana Lisette García, la hermana Dora, el hermano Richard, Tito está cumpliendo años hoy. Vamos a orar en favor de él. Que Dios bendiga a los cumpleañeros. Amén. Que Dios les bendiga, ¿verdad que sí? Vamos a pedir para ellos la bendición de Dios. Levante sus manos. No sé si alguno quiera venir a este altar acá y vamos a orar por ustedes si quiere. Vamos a orar por los cumpleañeros. Levante sus manos. Señor Jesús, yo te ruego que bendigas a mis hermanos que están cumpliendo años. Bendice a mi hermana Dora, Señor, ayúdala. Mi hermana Lisette, mi hermano Richard, Tito, Señor, bendíceles, ayúdales, prospérales, guárdales, sé con ellos, Dios. Tu bendición, tu favor y tu gracia con ellos. Oh Dios, dales bendiciones en abundancia, guía sus vidas. Ayúdales a caminar cada día contigo, Señor. Tu favor y tu gracia con ellos. Te ruego, Dios, por las peticiones que hay aquí, Señor. Todas estas peticiones que han traído tus hijos hoy, Señor, la iglesia, los amigos, Dios, te ruego que tú les ayudes, Dios. Oh Padre bendito, obra, ayuda, Señor, tu mano bendita, Dios todopoderoso. Oh Dios maravilloso, en el nombre de Jesús, bendíceles, Dios eterno, sana, restaura, Dios, levanta, glorifícate, Señor, en cada petición. Tú la conoces, Dios, tú la sabes, Dios eterno, en el nombre de Jesús te lo ruego. Bendice a mis hermanos que sufren, que tienen necesidades, enfermedades, problemas. Ayúdales, Dios, en el nombre de Jesús. Todos los cumpleañeros, Dios, bendíceles. La joven Valeria, Señor, bendícela y ayúdala. Bendícele grandemente en su vida.